tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Canal 13. También estamos por Unicanal como todos los domingos. Pipodios, ¿qué tal? ¿Hoy por fin de los dos o cómo es el tema? ¿Cómo? Porque los últimos domingos era una en el 13, uno en Unicanal, otro 13 en Unicanal. Ahora estamos los dos. Seguro ya. Sí, y los dos. Nos marean todos nosotros. Y los dos, vos y yo. El domingo pasado la gente me llamó a preguntar, ¿y Pipo? ¿Y Pipo? ¿Cómo la gente? Sí. A las putos sí famosas. Gracias a vos, ¿sí? No es lo mismo, me dijeron. Sin Es Pipo mejor, no es lo mismo. es mejor. Seguía así. Bueno, a ver, varios temas para compartir esta noche y arrancamos ya con el primero. Le saludamos al gerente general de aduanas, Juan Olmedo, está con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches Jorge, buenas noches Pipo y también a la audiencia de Unicanal y de Canal 13. Bueno, a ver, la semana pasada estaba leyendo comunicados de la Federación de Productores Frutihortícolas del Paraguay, un gremio muy golpeado en el periodo anterior, también entre paréntesis, por todo lo que ha significado el tema contrabando. Y el reclamo constante que veíamos, las movilizaciones, arrojando sus productos en la ruta. Y hoy, sin embargo, ellos dicen ya nos vemos obligados a diversificarnos, a optar por otros rutas, por otras producciones, plantaciones. ¿Y por qué? Y por dos cuestiones nos decía. Uno, por el tema hambre cero. Tenemos mercado, es garantizado, contrato de por medio. Y lo otro, que hay una respuesta por parte de la actual administración al tema contrabando. Y prácticamente eso era muy difícil de contener, o no sé si hay otra explicación lo que pasaba anteriormente. Hoy ustedes, desde aduanas, dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT, me contaba el otro día Óscar González, el ministro de Defensa, con el tema del rol de la Armada, me dice que está cumpliendo una tarea formidable en ese sentido, pero siempre aclarando de que hay un trabajo coordinado con la DENIT. ¿Eso es así, Juan? Sí, así mismo. Primero hay que partir un poco de un escenario histórico, ¿verdad? De que anteriormente las iniciativas de combate al contrabando correspondían de alguna manera a unidades coyunturales. Se creaba un departamento, un área, una unidad que trataba de armonizar la lucha, pero sin tanta fortaleza institucional. Lo primero que hizo la DENIT desde su creación fue primero establecer un plan anual anticontrabando. Entonces ya estamos hablando de que eso tiene que requerir una planificación, una organización y unas acciones coordinadas. Y dentro de ese esquema hay que poner en contexto también que la DENIT es el órgano de aplicación de la ley, ¿se entiende? Eso que es el que tiene que controlar, pero la DENIT no es básicamente una representación de las fuerzas públicas en el Paraguay, por lo tanto él necesita el apoyo de otras instituciones para hacer uso de alguna manera de la fuerza pública cuando así fuese necesario. También hay que tener en cuenta que en la lucha contra el contrabando estamos hablando de una diversidad de productos y los diferentes productos requieren diferentes tipos de permisos, entiéndase por ejemplo sanitarios, agrotóxicos, etcétera, que requieren de la participación de otras entidades también que tienen que certificar la calidad o el cumplimiento de las normas técnicas para que esos productos sean aptos para el consumo o para la comercialización. Entonces, eso le dio un enfoque muy diferente a esta lucha en donde nosotros cada momento o cada acción de control que vamos a hacer responde ya a una planificación. En este momento, por ejemplo, estamos llevando adelante ya hace unos días unas actividades de control en donde hay un fuerte acompañamiento del ejército porque estamos haciendo controles en las zonas fronterizas, ¿verdad? En la zona fronteriza, sobre todo ahí tenemos muchas debilidades en la frontera seca, ¿verdad? Y también hay distancias muy importantes donde de repente no hay de alguna manera un acompañamiento muy fuerte de la policía, entonces recurrimos entonces a la Fuerza Armada para tener de alguna manera el respaldo y el soporte necesario. Cuando se dan situaciones de control que hacemos en aguas territoriales paraguayas en donde la competencia es de la Armada, entonces recurrimos a la Armada. Cuando hacemos controles en ruta, etcétera, entonces ahí recurrimos básicamente a la Policía Nacional. Entonces lo que la DENIT hace es articular el esfuerzo y buscar el acompañamiento necesario para que los planes de trabajo se puedan cumplir conforme a lo planificado. Puntualmente, este operativo de hace, ¿cuánto? 2 semanas, tiene que ver con el tema de las cebollas y que también generó reacciones por parte de algunos gremios de la producción cuestionando
el trabajo de la DENIT. Se hicieron varias aclaraciones porque yo no sé si es una cuestión de interpretación que le dieron algunos medios al calificar ya una intervención de ustedes ante la presunción de la existencia de un caso de contrabando. Ya en el enfoque de algunos medios ya hacían referencia a eso y de ahí viene una reacción. Sobre ese caso en particular, me gustaría, Juan, explicar el procedimiento en sí, de qué se trata para que entendamos qué fue lo que hizo la DENIT puntualmente sobre esa carga. Perfecto. Lo primero que tenemos que señalar, Jorge Pipo, es de que en ningún momento hasta hoy la DENIT ha afirmado que esa carga incautada y que la conducta de las personas involucradas en ese operativo se pueda configurar bajo la figura de contrabando. Eso es una primera precisión muy importante que tenemos que hacer. Acá todos los trabajos que nosotros hacemos de intervención, control, retención, incautación de mercadería, se da bajo la presunción de contrabando. O sea, hay una presunción de que se haya cometido un delito de contrabando, entonces lo que se hace es la apertura de un proceso administrativo donde las partes, en este caso el Estado, a través de la representación de la DENIT, solicita la verificación y solicita la presentación de documentos de descargo que puedan justificar la trazabilidad de las mercaderías e identificar claramente el origen. Y la contrapartida, que es básicamente el productor, el comerciante, el fletero, el transportista que está de alguna manera transportando la carga, lo que tiene que hacer es presentar los documentos técnicos de las instituciones competentes o los documentos contables que garantizan y que demuestren la correcta trazabilidad de las operaciones. Eso es el primer punto central que tenemos que poner en contexto, porque no hay una afirmación de la DENIT. Ahí te pregunto, Juan, hay una cuestión que es clara. Usted tiene la obligación, no es que es una cuestión de decisión nomás, usted tiene una obligación legal de... Voy a bajar un poco el volumen porque de repente me pareció muy fuerte acá, pero ya, ahí está. Una obligación legal, una responsabilidad que inclusive si no la cumplen es delito de ustedes, si ustedes no cumplen. Si yo paso con mi camión y no tengo todos los papeles en regla, yo te puedo jurar por las 4 Biblias, llorar, tirarme al piso, pero tu obligación legal es retener esa carga. Si vos liberás esa carga, y va a pasar lo que te van a decir. Cuando libere la carga, va a decir, liberan camión con cebolla, contrabando, vamos a suponer, estoy diciendo, o tomate, o locote. Entonces hay una cuestión que hay que entender también, el mismo productor tiene que entender, sobre todo si es un productor grande que está produciendo cantidades grandes, no es ni un pequeño señor que produce una camionetita cargada con 20 bolsas de un producto. Produce un camión lleno de cebolla. Yo tengo que saber que tengo que tener esto. Con cualquier transportista, como cualquier productor, como cualquier comerciante, hay una ley. Si yo voy a entrar a mi negocio, no, en este caso no soy aduana, pero entra, por ejemplo, DENIT a mi negocio y me dice, usted está sacando factura. No, pero yo no tengo hermanita talonario acá, pero siempre doy factura. ¿Y dónde está su talonario? No, y dejen. Bueno, me vas a presentar, me vas a cerrar y yo tengo que demostrarte, traerte la factura, mostrarte que facturé, porque si no, vos estás en falta. O sea, eso hay que entender también, porque yo veo que es muy temerario cómo determinada gente, políticos, medios, opinión pública, no, al pobre productor le están incautando su cebolla y es una víctima. Pero después del incauto de la cebolla aparece en el mercado otra cebolla de contrabando y la aduana no hace nada y el contrabando como siempre pasando delante de su... Entonces, hermano, o sea, para eso se ponen las reglas, imagino están para cumplir. Yo mismo cumplo, tengo muchas reglas que tengo que cumplir que no me gustan cumplir, que me complican la vida cumplir, pero tengo que cumplir, porque si no, si ese productor no es contrabandista, a la larga vos le estás haciendo un favor persiguiendo el contrabando. Y si es contrabandista, que se vean con su problema, ¿verdad? Pero vos tenés productores que no son contrabandistas y que pueden decir, no, la DENIT acá, la aduana acá, me está protegiendo de que no entre tanto contrabando como entraba antes. O sea, no es una cuestión de que vos seas malo o bueno, es tu obligación nomás luego. Totalmente de acuerdo, Pipo, contigo. Y hay que poner en cuenta una precisión muy fuerte, ¿verdad? La ley se cumple. Claro, no se discute. No se discute. Claro. Entonces, pero a pesar de eso, Pipo, y también Jorge, le pongo en contexto que la DENIT tiene dentro de su
vamos a decir, de su plan de trabajo, la tarea de concienciar, capacitar, orientar. O sea, tampoco nuestro interés no es primero crucificar, matar, sino tratamos también de llegar un poco al ciudadano que se ha convertido en comerciante y orientarle cómo entrar dentro de la formalidad. Entonces, hay que poner en contexto que básicamente los actores involucrados en este evento, ya un mes antes, exactamente el 20 de septiembre, la Dirección Anticontrabando retuvo 2 camiones de este mismo productor. Y en ese momento que se practicó esa retención, ellos no tenían ningún documento, nada, ningún documento. Nosotros retuvimos la carga, trajimos a nuestras oficinas y le orientamos cómo formalizarse. Le explicamos de que un producto cuando sale de la finca tiene que tener un permiso sanitario. Ese permiso sanitario tiene que estar vinculado al productor, que es la persona A. Si esa misma persona A es la que va a transportar el producto, tiene que tener una nota de remisión. La nota de remisión es el documento contable que justifica que un producto se traslada de un sitio del país a otro sitio. Y tiene que tener luego un documento C, que es la factura, ¿verdad? Entonces así se construye la trazabilidad de un producto frutícola. En ese caso, esa carga no tenía ningún documento. Nosotros trajimos el 20 de septiembre de madrugada a nuestra oficina y al día siguiente le atendimos y le orientamos cómo formalizarse. Es más, las documentaciones que ahora ellos van a presentar como descargo tienen fecha de septiembre, la primera vez que este productor imprimió una nota de remisión. Entonces, si nosotros teníamos interés en perjudicarle, teníamos todos los elementos para capturar esas 2 cargas. Estamos hablando de 1.600 bolsas de cebolla en ese momento, era un perjuicio económico muy grande y teníamos todos los elementos para configurar que había una infracción mínimamente tributaria o presunción de contrabando. No actuamos así, liberamos, le orientamos, presentamos las documentaciones, le cobramos una multa administrativa porque no sabía cómo hacer los documentos, nunca tuvo orientación de cómo acceder a una nota de remisión, liberamos. 7, 8 días después retuvimos al mismo productor, misma carga, pero con diferencia. Tenía un documento de origen que decía que traía un celular, pero en el momento en que se retuvo la carga, dentro del camión había celular y había tablet. Son 2 productos diferentes, características diferentes, precios diferentes. Retuvimos la carga, le orientamos de vuelta de que tenía que haber una coincidencia entre lo que decía del momento que produjo el producto, el momento que estaba transportando y lo que contenía la carga. Tenía que haber una trazabilidad y una consistencia. Retuvimos, rehizo los documentos como le orientamos, liberamos la carga. 2 eventos ya. El tercer evento no ocurre por una cuestión antojadiza, la de que se nos ocurre irnos al Chaco, ¿verdad?, a hacer controles de productores de cebolla, sino que nosotros lo que hicimos fue mapear una serie de denuncias de muchos otros productores frutihortícolas, donde decían de que ellos en ese momento era el momento de la cosecha de cebolla, que había una superproducción y que ellos tenían referencias y hacían denuncias concretas de que había en el Chaco una superproducción de cebolla, pero que no se compadecía de la realidad de la producción propia en ese sitio. Entonces lo que nosotros hicimos fue un trabajo de investigación, fuimos a la zona, sobrevolamos con drones, buscamos depósitos donde eventualmente había un gran volumen de cebollas embolsándose y así llegamos a esta estancia, en el medio de la nada. Llegamos, o sea, y en ese primer evento ese día hicimos una compra simulada. O sea, golpeamos el negocio sin orden, sin policía, sin militares. O sea, no hubo ni una parafernalia. Llegamos al local, nos atendieron, entramos, compramos 6 bolsas de cebolla. No nos dio ningún comprobante, nada. Y en ese momento nosotros entramos en el ambiente, visualizamos de que había un lote de cebollas perfectamente embolsada con características de envoltorio brasilero. Y otro lote importante también sin envoltorio que identificaba básicamente una característica de nacionalidad X. Y en el fondo un lote de bolsas vacías que tenían características de bolsas brasileras. Entonces, eso era un indicio para nosotros. Popular, ladra, mueve la cola, tiene 4 patas. Pero... Entonces, hay un indicio ahí. Y con eso nosotros, entonces, al día siguiente presentamos el reclamo ante la fiscalía correspondiente, la solicitud, conseguimos la orden de allanamiento y ahí sí fuimos con las Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Y qué encontramos? Encontramos 2.900 bolsas de cebolla, de las cuales 2.600 estaban embolsadas en un recipiente, en un envoltorio sin características extranjeras. Habían 300 bolsas perfectamente embaladas con características de envoltorio brasilero y había aproximadamente 2.800 bolsas vacías con envoltorio brasilero. Entonces, tenés acá 2.600 bolsas
cargada en un envoltorio nacional y acá tenés 2.800 bolsas vacías con envoltorio brasilero y allá enfrente tenés 300 bolsas perfectamente embaladas. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir ahí? Ah, todo es producción nacional y nos retiramos de ahí. No, nosotros estamos obligados, como bien lo dijiste, por la ley, a que ante una situación de presunción de un delito, entonces tenemos que abrir un proceso de investigación y eso es lo que hicimos. Retiramos la mercadería y en este momento hay una apertura de un sumario administrativo donde las partes, nosotros como administración ponemos a consideración de los investigados que ellos presenten los documentos de respaldo que justifiquen la producción, la compra, la trazabilidad, etcétera, etcétera, que permita transparentar el proceso. En ningún momento hay una acusación, ¿verdad? Más nada. A ver, se hizo también, porque se dio una confusión, Juan. A mí en otros espacios periodísticos intentamos graficar esto, porque hubo mucha confusión, ¿verdad? Claro. Por un lado están los productores, o en este caso el productor principal, que es un productor importante en la zona del Chaco, que ha hecho una inversión importante, sólido, eso no hay ninguna discusión. Pero ahí tienen la figura de una especie de un mix en el sentido de que está el que produce y el que comercializa es otra empresa. Y corregime si me equivoco, lo que a mí me dijeron que aparentemente en este proceso de investigación parece que la carga está sobre quienes hacen la comercialización. La presunción, ¿cuál sería? Presunción a partir de los indicios, esas cajas que decía más producción brasileña, eso encontraron en ese lugar. La presunción es que se pudo haber mezclado. Entonces, una vez que se entra en ese proceso, ya es más complicado, ¿verdad? ¿Eso es así como me señalaron o no? Bueno, hay que hacer una ilustración ahí, Jorge, que básicamente cualquiera, usted va a trabajar en el comercio, entonces cuando va y compra un celular para usted volver a comercializar, se entiende que usted al comprar tuvo que pedir la factura al que tenía la disponibilidad para vender esos productos. Entonces, usted recibe el producto, recibe la factura, con eso usted garantiza la tenencia y la propiedad de ese producto. Y usted después vuelve otra vez eso a comercializar, a convertirse en un distribuidor. Entonces, entendemos lo mismo en un producto frutihortícola. Si yo soy el dueño de la finca, yo soy el productor, entonces yo tengo la tenencia de ese producto y tengo el registro sanitario correspondiente que me permite a mí comercializar ese producto. Pero la etapa de comercialización o lo puedo hacer yo o lo puede hacer otra persona. Pero esa transferencia de la producción a la otra persona que va a hacer la distribución o la comercialización tiene que documentarse. Tiene que haber una factura que traslade de alguna manera la tenencia de eso. En este caso, por ejemplo, tenemos que el productor A, donde se hizo el procedimiento, era una persona que solamente tenía el registro sanitario del permiso de Senave para producir, pero él no tenía nota de remisión ni factura. El camión que estaba saliendo en ese momento de la propiedad con los productos ya cargados de producción presumiblemente nacional no tenía ningún documento. Después cuando presentó la nota de remisión del padre, del otro productor que está a 200 kilómetros del sitio, su local de producción. Pero no había ni una factura que decía que el productor A, dueño de esa finca, le transfirió al productor B que estaba transportando. Entonces, no hay una trazabilidad. ¿Cómo entonces yo voy a cortar la cadena de responsabilidad de uno u otro? Entonces, esos indicios es lo que a mí me da la necesidad de ahondar en los detalles, ahondar en la investigación y ir delimitando la responsabilidad de cada uno. Entonces, ahí hablamos de dos componentes que es muy importante mencionar también, Pipo y Jorge, de que con la creación de la DENI hoy tiene fortaleza para controlar los dos ámbitos. El contrabando, que es el ingreso de un producto externo al país sin pagar los impuestos, o la comercialización interna de un producto dentro del país, no importa si ingresó por fuera o si fue producción local, a través de las documentaciones correspondientes que delimite la responsabilidad de cada uno en lo que finalmente tiene que ser el pago de los impuestos. Más nada. O sea, es básicamente una consecuencia natural de eventos y cada evento tiene que tener un respaldo documental que justifique básicamente hasta dónde va mi responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad del otro. Eso no se dio inicialmente en este caso porque mencioné que hubo 4 eventos y en ninguno de esos 4 eventos se demostró básicamente la tenencia, la custodia o la producción
o el ingreso de los productos de manera fehaciente, sino todos son fragmentos básicamente en donde el rompecabezas no se pudo rápidamente configurar todavía una consistencia. Porque ahí el único problema siempre con esos productos es el tema de que son perecederos, ¿verdad? Es perecedero, ¿verdad? Entonces, obviamente al pasar el tiempo eso puede deteriorarse y en el caso eventual, y no veo mucha posibilidad, pero ponerle presunción de inocencia, es que el tipo realmente demuestre que es suyo, bueno, ¿cómo queda ahí? Si él demuestra que es suyo y el producto se pudrió, ¿hay una responsabilidad de alguien? ¿Hay una compensación? ¿Cómo se maneja eso? Muy buena la pregunta, Pipo. Te pongo en contexto. Para este caso en particular, hubieron dos eventos. Un evento donde se retuvo un camión que estaba saliendo de la propiedad. Ese camión nosotros devolvimos el camión y la carga 3 días después porque el productor presentó la documentación, donde él demostró que era el productor conforme a la documentación de Senave, presentó la documentación del medio de transporte, presentó la nota de remisión y la factura. Se cumplió la trazabilidad. Senave verificó la carga y dijo que era de producción nacional y que cumplía con todos los requisitos técnicos del envoltorio. Nosotros devolvimos eso. Lo que hasta ahora está en discusión es lo que se allanó. Y ahí hay una figura que establece el código aduanero vigente que dice que si el afectado por esa presunción de contrabando puede retirar las mercaderías previa presentación de una fianza o una garantía bancaria por el doble del valor de esa mercadería. Entonces, en base a eso, Senave hizo una evaluación del total de las mercaderías. Recuerden que incautamos aproximadamente 2.945 bolsas. Senave verificó y dijo, hay 2.600 bolsas que tienen las condiciones sanitarias para su consumo. ¿Por qué? Porque no tenía hongos, etcétera, etcétera. Y el envoltorio corresponde a los requerimientos de Senave. No se juzgó todavía el origen de la mercadería porque eso está en investigación. Pero en base a ese informe de Senave, la DENIT devolvió 2.600 bolsas. ¿Por qué? Porque eso está garantizado con documento bancario. Cuando termine el proceso, si finalmente el productor es declarado inocente, entonces la garantía no se va a ejecutar. Entonces él recuperó su mercadería, lo comercializó y su costo va a ser básicamente el costo financiero de la presentación de la póliza. Si es de alguna manera negativo el sumario para el productor, entonces la DENIT va a ejecutar esa póliza y la mercadería ya se vendió, pero la póliza es la garantía. Una precisión, las 300 bolsas que estaban envueltas básicamente en un envoltorio brasilero, eso no se devolvió. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar. Claro. Y Senave tampoco no presentó un informe técnico que le dé certificación de calidad a ese producto porque no cumple con los requisitos. Entonces, eso sí, lastimosamente se va a echar a perder, ¿verdad? Si luego se demuestra en el juicio y que es inocente el productor, que esas 300 bolsas, por más que tenía un envoltorio brasilero, es de producción nacional y juzguemos eso, lo que va a ocurrir es que la DENIT puede ser pasible de una demanda de resarcimiento económico porque el productor finalmente pudo demostrar su inocencia. Y eso está previsto también en el código y bueno, eso corre el riesgo la DENIT todos los días cuando hace el procedimiento, ¿verdad? O de ganar o de perder, ¿verdad? Y nosotros ofrecemos todas las garantías procesales para que esto se dilucide en la esfera judicial correspondiente y si hay que resarcir después, obviamente la DENIT también eso lo hace. Por último, Juan, un poco en líneas generales ya. Tema contrabando, hoy ha mermado de una manera exponencial. ¿Cuáles son los puntos débiles todavía? Bueno, esto no es una guerra, sino es una lucha diaria. Todo el día ganamos pequeñas batallas. ¿Por qué? Porque lastimosamente este modelo de negocio fue fortaleciéndose en el tiempo y hoy es una industria. Sí, entonces nosotros enfocamos, por eso yo te mencioné, Jorge, al comienzo, que la DENIT lo que estableció fue un plan de trabajo. Ese plan de trabajo trata de enfocarse a eventos puntuales, coyunturales que van surgiendo, porque no es lo mismo el combate al contrabando que hicimos cuando empezó la DENIT, donde nos fuimos a hacer controles muy fuertes en la zona de Nanagua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí era una cuestión relativa en ese momento a la coyuntura que tenía la Argentina, que hacía mucho más, de alguna manera, rentable el negocio del contrabando en esa época.
Hoy estamos peleando hacia el norte del país, en la frontera seca, por el ingreso de cebolla, de papa. Estamos peleando de repente hacia la zona sur, en Alberdi, por el ingreso de productos argentinos de repente. O sea, son coyunturas que nosotros manejamos dentro de un esquema y eso lo enfocamos de una manera más institucional, más enfocada a tratar de desmantelar los esquemas de contrabando, no irnos a aquel que trae en una bolsita, en un camioncito, en una moto, porque eso es un desgaste donde realmente el volumen que afecta a la economía, a la competitividad y a aquel productor o aquel emprendedor que está trabajando en la formalidad es cuando se maneja volúmenes grandes, ¿verdad? Entonces, nosotros buscamos atacar ya a aquel que se queda con la mayor tajada del negocio, con aquel financista. Entonces, por eso atacamos los centros de abastecimiento, atacamos los centros de acopio, los centros de distribución, porque a algún lado se tiene que ir acumulando lo que va entrando de alguna manera como un contrabando hormiga. Ahora, sin desconocer también que nuestra lucha a diario es tratar de contener también el ingreso de repente en camiones, en bloques más grandes, que también se da. O sea, no hay que acá decir que esto terminó y que esto va a terminar, sino esto es una lucha diaria y nosotros tenemos fronteras muy permeables y nuestro esfuerzo siempre va a ser constante por tratar de ir erradicando esto. La lucha no está ganada ni mucho menos, pero los números que tenemos hoy nunca se tuvieron. O sea, para ponerle en contexto, en 2 años de gestión de la DNI estamos hablando ya de casi 45 millones de dólares, ¿verdad? Que está valorizado las mercaderías que incautamos. 45 millones de dólares es mucho dinero, porque ese es el dinero que eventualmente podía haber perjudicado a la economía nacional, en donde ese productor no iba a poder colocar su mercadería que le estaba produciendo porque había un producto que estaba ingresando en condiciones propiamente informales, ¿verdad? Entonces, ese factor de equilibrio para nosotros siempre es un desafío y lo estamos llevando muy fuertemente. Te digo, no es una guerra ganada, sino es una lucha diaria. Hoy podemos tener éxito, mañana un tremendo fracaso. Al día siguiente rearmamos el equipo y nos vamos otra vez en busca de pequeños éxitos. Es éxitos totalmente coyunturales lo que tenemos porque esto es una lucha titánica. Perfecto. Juan, gracias por tu tiempo, muy amable. A las órdenes, Jorge Pipo, un gusto compartir con la audiencia. Nosotros tenemos que hacer la pausa, la vuelta. Va a estar con nosotros el doctor César Yunis, economista jefe del Banco Central del Paraguay. Hacemos la pausa, pero antes un par de menciones. Llegó la nueva tarjeta B de Basa para disfrutar de lo que más te gusta, más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios y más experiencia. Y atendé, si la pedí este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo tu tarjeta, nueva tarjeta B desde la aplicación de la aplicación de Basa o llama al 021-618-7070. Basa a tu lado en cada logro. Pedí tu moto Buller en Bristol, incluye chapa gratis, sí, chapa gratis. Además, tu moto Buller te puede salir gratis, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Y participas de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, acá vamos a ver con nuestros vinos que estamos tomando hoy. El queso? No, te saqué, bueno, vas a comer todo si no me puedo mostrar. Terreforti, hoy un merlot italiano con denominación de origen controlado, o sea que realmente es merlot y además es de la zona de, les digo ya, bueno, no sé, Faenza, Cantina di Forli. Bueno, vino tinto merlot y tenemos nuestro queso grana padano, siempre también de Italia Food and Wine SRL, perdón. En Instagram, Italia Food and Wine, pueden seguirlos o pueden adquirirlos en los mejores supermercados y tiendas del país. Ya saben, Terreforti y los quesos espectaculares siempre de Italia Food and Wine, aquí acompañándonos. Y las copas y los platos de Casa Mingo. ¿Puedes traer otra de acá, por favor? ¿Me quedan nomás acá? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya está con nosotros el doctor César Yunis, economista jefe del Banco Central del Paraguay. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bien, Jorge, buenas noches. Jorge Pipo, un gusto estar en el programa. Saludo a la audiencia. Bueno, a ver, un poco para graficar varias cuestiones que siempre nos complican un poco a los comunes entender números y me parece siempre importante aterrizar esos números. Por un lado, hablamos de la expectativa de crecimiento. Hoy, ¿cuánto estamos? 4,4%.
hoy estamos, el crecimiento para el año 5,3%. 5,3%. Corregimos hace poco la proyección de 4,4 a 5,3. ¿Eso qué significa para el Paraguay? Entiendo yo. ¿Cuánto es en dólares eso? Estamos en torno a 46 mil millones de dólares aproximadamente. 46 48 mil mil millones de dólares. Sí. Ese, oye, o sea, pero, El PIB, el PIB era cada vez estimado era 45 mil y eso hay un aumento del 5,4 sobre eso. sí, o sea, está, digamos, está en torno a 40, 44 mil, hoy con la corrección, digamos, de crecimiento al 5,3%. Esto está en torno a 46 mil millones de dólares aproximadamente. El mayor crecimiento de la región, creo que sí se da así. En la región sí es el mayor crecimiento y si tomamos los últimos 3 años, el promedio está en 4,9% del 23 al proyectado del 25 y estamos muy por encima, digamos, del promedio de la región, o sea, así mismo, como decir. Ahora, teniendo este dato, que arrancamos con eso. Yo decía el otro día, doctor, ¿cómo es que la lectura que hacen algunos colegas tuyos, economistas, es tan fatalista? ¿Por qué son tan pesimistas? Cero optimismo, cuando tenemos estos números que son irrefutables y que estos datos al final, lo dijo hace un par de semanas el presidente de la Argentina, Milei, acá reconociendo, ojalá tengamos nosotros o copiemos el modelo Paraguay, y ni qué decía a nivel internacional ese reconocimiento y lo que significa. Entonces, cuando se tiene esa mirada tan negativa hacia el Paraguay, ¿es por desconocimiento? ¿Es por no saber leer con precisión los números? ¿O hay otra intención, doctor, detrás de todo esto? Realmente no sabría explicar la intención, como decís, Jorge, ¿verdad? Pero si un poco analizamos lo que ha pasado con Paraguay y por qué, digamos, un modelo que tiene estos números hoy en día y por qué, como decías vos inicialmente, esto llega un poco de la macro a la micro, que es lo que la gente un poco dice que no, la gente como que no siente. Sí. Entonces, permitime ir un poco más atrás, ¿verdad? Si vos recordás el tema del año 2002, ¿verdad? En el momento, tuvimos un periodo de crecimiento importante al principio de los 90, del 91 hasta el 95 aproximadamente, cuando después ahí crecimos en torno al 4% y el consumo también crecía, digamos, a esos niveles. Después vino lo de la crisis financiera de mediados de los 90, ¿verdad? Muy fuerte, también choques externos, ¿verdad? Y eso un poco llevó a la economía, también hubo mucha desprolijidad en términos fiscales. Recordarán de que ahí Paraguay estuvo, digamos, en situación de default selectivo en el 2002. Sí. Entonces, bueno, esa situación, digamos, compleja, aparte de los choques que habían en la región también, ¿verdad? Y los choques que tampoco nosotros estuvimos exentos de eso. Y ahí, si recordarán, ahí la pobreza llegó en torno a 57, 58%, el desempleo también fue muy elevado, el nivel de inflación que teníamos era en torno al 9%, 9-10%. La depreciación en un momento dado en el 2002-2003 estuvo en torno al 50%. Entonces, esa situación de Paraguay empieza a cambiar a principios del 2002, 2003, 2004 y arranca con un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y aparte de eso hay como mucho orden macroeconómico y empiezan a sentarse las bases para este orden macroeconómico que hoy estamos viendo, ¿verdad? Que llevó aproximadamente 15, 18 años de poder, digamos, consolidarlo. Es decir, tuvimos un periodo importante de superávit y déficit fiscales, ¿verdad? Prácticamente un equilibrio en todo ese periodo de tiempo. El Banco Central migró, digamos, la política monetaria de un esquema agregado hacia un esquema de metas de inflación en forma experimental en el 2004 y en forma más oficial a partir del 2011. Y eso implica un mayor compromiso, digamos, de la banca central con el tema de la inflación y con el régimen de metas de inflación. Y eso llevó a que la inflación esté, digamos, cada vez en un nivel más bajo, con un mayor compromiso por parte de la banca central. Y hoy, en diciembre del año pasado, el Banco Central decidió reducir la meta del 3,5 más menos 2,5%. El sistema financiero también, digamos, que se saneó, se determinaron 2 leyes muy importantes, la 489 del Banco Central el año 95 y la 861 del sistema financiero en el año 96. Entonces, en ese momento de la crisis financiera, habían como un poco más de 100 entidades entre bancos y financieras,
A mediados del 2015-2018 eso bajó a 34 y hoy estamos en torno a 17 más 4 financieras, estamos en torno a 20 entidades. Entonces, toda esta consolidación que llevó el país ha llevado también a modificar, digamos, estas tasas iniciales que había dicho. O sea, la pobreza se redujo del 50, hoy está en torno al 20%, la inflación hoy está en torno al 4% en promedio, la proyección de cierre del año es del 4%. Digamos, la depreciación del tipo de cambio, por lo menos en este periodo, los últimos 15 años, fue casi del 0,3%. Y ahora también tenemos, digamos, una situación de depreciación. Entonces, eso ocurrió en el periodo, digamos, 2003, 2018 aproximadamente, donde se consolidaron estas políticas y esta estabilidad, digamos, macro, por lo que había mencionado. Después llega un momento, digamos, de shock de vuelta, el 2019, 2022, ¿verdad? Ahí tenemos la sequía, tenemos la pandemia, ¿verdad?, que nos pegó muy duro, y también de vuelta otra sequía. Y obviamente ahí digamos, ahí el crecimiento fue mucho más débil por esto que habíamos mencionado. Y esto es algo que también afectó a todos los países de la región, no fue algo, digamos, propio o único de Paraguay, ¿verdad? Entonces ahí sí el crecimiento se ralentizó, el consumo también, digamos, sufrió un poco. Y lo que estamos observando en estos últimos 3 años, a partir del 2023 al 2025, es una digamos, consolidación de vuelta hacia esos niveles de prepandemia, ¿verdad? Hoy la pobreza, que como había mencionado, estuvo en torno al casi 58% y está en torno al 20%. La inflación, estamos cerrando en torno al 4%. El crecimiento promedio de estos últimos 3 años es del 4,9%. Y bueno, estos son un poco, digamos, los números. Y esto, digamos, la gente siente, o sea, esto llega, digamos, o sea, la macro bien administrada tiene, digamos, sus beneficios. Y esto permite, digamos, la consolidación y que el país pueda seguir, digamos, en esta senda de políticas macroeconómicas prudentes en todo este periodo. Acá hay una cuestión, estoy leyendo justo me mandaron una noticia de hace 15 días, dice Capazu, dice que ventas de supermercado aumentaron, pese a que la percepción, porque me encanta el término de percepción, pese a que se mantiene el sector supermercadismo mantiene un crecimiento sostenido con ventas que aumentan, pero aunque persiste percepción de encarecimiento. Y yo hago un razonamiento nomás ahí, doctor. Si yo digo, subieron las ventas, perfecto, pero hay una percepción de que está más caro. Si hubiera una percepción de que está más caro, sentiría yo que no puedo comprar la misma cantidad que estoy comprando. Si yo compraba antes por valor de tanto todos los meses y ahora no puedo comprar más, no va a aumentar las ventas del supermercado si es que realmente hay un encarecimiento como yo percibo. Si no, no aumentaría. No es que aumentó la población y nacieron de repente 1 millón más de ciudadanos, 500.000 ciudadanos aparecieron de la nada, o emigraron de no sé dónde y se mandan los súper, sino que alguien está comprando más. O sea, la gente está comprando más el súper porque le alcanza para comprar más. No porque subió el precio. Si no subiera el precio no compraría directamente, pues no tendría con qué comprar. Entonces, ahí lo que se genera, lo que dice Jorge, cuando un colega tuyo sale en el sector privado y dice, hay un encarecimiento y todo subió y la gente no tiene plata y la heladera vacía. Y vos le decís, ¿cómo subió la venta del supermercado entonces? Y mira que estamos hablando de Capazu, que es un gremio que está en manos totalmente de la gente que está totalmente en contra del gobierno. El 90% de los miembros acá del supermercado de Capazu son de 2 grupos que están contra el gobierno abiertamente. No estarían dando esa información si no tuvieran. No están inventando para favorecerle a nadie. Al contrario, ¿verdad? Entonces, ¿existe realmente una percepción o también es un engaño de los que hacen las estudios y encuestas y compañía de que la gente siente todo más caro? ¿Cómo compra entonces la gente? ¿No tiene lógica ese razonamiento? Ahí me parece 2 cosas, Pipo. Uno es la percepción de lo que uno siente, digamos, que nosotros tenemos una encuesta, el índice de confianza del consumidor, ¿verdad? Y es lo que la gente, digamos, siente. Y generalmente uno tiene como la mayor sensación de quedarse con aquellos aumentos de precios, pero no con aquellas reducciones de precios. O sea, generalmente yo me quedo con esa percepción de que algún precio de algún bien, hoy por ejemplo la carne, por decir así, subió, pero el combustible, digamos, se redujo, ¿verdad? Entonces yo no registro generalmente las percepciones, yo no registro, digamos, esa reducción del combustible de otros bienes importados por el tema del tipo de cambio,
pero me quedo con lo que aumentó. Entonces, generalmente esa percepción está, pero los números reales, después cuando vamos y medimos, tenemos el estimador cifras de negocios, ¿verdad? Que son las ventas, digamos, así como mencionaste, y ahí, digamos, y eso es descontada la inflación, el crecimiento acumulado a agosto es del 5,6%, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos ventas de supermercados, de prendas de vestir, de automóviles, de electrodomésticos, ¿verdad? Y en todas esas líneas uno observa crecimiento acumulado en lo que va, digamos, del año, ¿verdad? Y también uno observa que el ingreso ha aumentado en todo este periodo, si bien obviamente en época de pandemia, etcétera, pudo haber una reducción, y lo que se está observando ahora es una recuperación, digamos, de esa reducción del ingreso obtenida. Entonces, esos indicadores muestran, digamos, de que efectivamente existe un consumo, existe una demanda. La proyección de crecimiento del consumo para el 2025 es del 4,9% en términos reales. Entonces, existe, digamos, esa mayor demanda que se ve y se siente, digamos, en los números, ¿verdad? La percepción puede ser algo, pero los números, digamos, muestran Ahora, este desarrollo. el número, cuando se habla de un crecimiento del el PIB del 5,5%, dijiste 5,3. 5,3. Yo puedo comparar con el resto de los países, veo, estamos arriba del PIB. En consumo, en el crecimiento del consumo minorista, como estamos hablando, consumo de la gente, ¿cuánto es un número bueno? ¿Un 5 es un número alto, es un número bajo, un número medio a nivel internacional? Si uno hace un estudio y dice, ¿cómo está el crecimiento de consumo en la Argentina? ¿Cómo está en Brasil? ¿Cómo está en Chile? ¿Cómo está en Uruguay? Y ver el nuestro crecimiento de consumo. ¿Estamos muy abajo, muy arriba, en el medio, en el promedio? ¿Cuál es? ¿Cómo se calcula eso? Y en general, o sea, el consumo en Paraguay, el consumo privado representa en torno al 68% de toda esa torta económica que habías mencionado. Entonces, generalmente eso está, digamos, muy relacionado con el nivel de crecimiento, que es como miramos por el lado de la oferta del 5,3%. Este 5,3%, el 68% es consumo privado, ¿verdad? Y eso se explica, generalmente si hay un crecimiento, gran parte está explicado por el consumo privado, por la demanda interna, que puede ser tanto consumo privado o la parte del consumo o la inversión, ¿verdad? Y en este caso en particular, el crecimiento que estamos viendo nosotros del 5,3, primero que es muy diversificado. O sea, si uno mira el sector primario, el sector secundario, el sector terciario de servicios, en general todos están creciendo al 5%, o se espera que crezcan por encima del 5% en el 2025. Y esto está muy, digamos, respaldado por el lado de la demanda, tanto por el consumo privado, que te mencionaba que iba a crecer un 4,9%, y también la inversión, que se espera crezca en torno al 16%. Entonces, por un lado está el consumo y por otro lado la inversión, y la inversión lo que te genera es mayor capacidad para seguir produciendo más hacia adelante. Entonces, esa es un poco la perspectiva que tenemos, digamos, de crecimiento nosotros. Esas son las bases que uno ve de que este crecimiento está sentando para una mayor, digamos, productividad también hacia adelante. O sea, que como si el presidente decía esta semana, el tema, él esperaba para el año que viene un 7%, creo que en el lanzamiento del Plan 2050, hablaba un 7%, ¿verdad? El crecimiento del PIB. Mirás con cara de asustado ahí, güey. No, lo que pasa es que... Le desafió a usted ahí. No, mencionaba el 7 como una tasa que en un periodo de, creo que 10 años, te va a llevar a duplicar, digamos. Claro, pero ponerle que él dijo un 7. Si yo llegara a un 7, ¿también mi consumo subiría a un 7? Claro. Ah, okay. O sea, no sé si un 7, pero por lo menos debería estar ahí cerca. O sea, y en todos los países se da igual. O sea, si en la Argentina, si tal país va a crecer 1, tu consumo va a crecer 1. Sí, porque por el lado de la demanda, como te decía, eso explica entre el 65 y 68%. Entonces hay una alta correlación de que el crecimiento debe estar explicado por el consumo. O sea, técnico, ¿verdad? No sé si detrás de esto hay una lectura política, ¿verdad? Escuchamos permanentemente de qué nos sirve que crezca la economía si el bolsillo de la gente no crece. Lo has escuchado, inclusive el exministro de Hacienda lo dijo en esos términos también. Eso es una cuestión de vuelta, de percepción, o cómo, o esa es una frase, mira, es una frase fuerte. Crece la economía, pero no crece el bolsillo de la gente. Entonces ahí es donde a veces me cuesta, a todos nos cuesta encontrar una respuesta a eso, ¿verdad? Entonces yo digo, eso es una muletilla que usan algunos políticos para erosionar al gobierno de turno, ¿o qué hay de cierto en eso? Y así como mencionaba anteriormente, Jorge, o sea, nosotros habíamos visto
al principio de los 2000, una tasa de pobreza en torno al 58%, hoy eso está en torno al 20%. El desempleo en un momento dado llegó en torno al 9-10%, hoy está, digamos, una tasa mucho más baja. Entonces, la inflación que teníamos en torno al 10%, hoy tenemos una inflación baja, estable y predecible. Y estas condiciones, digamos, hacen de que el país sea, digamos, más atractivo para muchas inversiones que están llegando. Esto genera, digamos, puestos de trabajo, una mayor demanda y por ende, digamos, un mayor bienestar hacia adelante, digamos, de la gente. Entonces, es distinto tener una pobreza del 58% y una pobreza de hoy en torno al 20%, ¿verdad? Entonces, y esas políticas, digamos, públicas que se llevan a cabo, que lleva a cabo el gobierno, es más fácil hacerlo con crecimiento. Entonces, cuando se menciona dónde está el efecto derrame, creo que el otro día lo hablábamos informalmente con Pipo, hay números y hay hechos que indefectiblemente tienen que generar un efecto derrame. Por ejemplo, hambre cero. Hambre cero no solamente el plato de comida para 1.050.000 niños sobre la mesa a la hora de comer en la escuela. Eso tiene un efecto derrame, en donde los productores frutihortícolas, los proveedores, las 20.000 que hoy figuran, cocineras que figuran ya en el Instituto de Previsión Social, en el proveedor, el que provee gas, el que provee indumentaria para la cocinera que tiene que usar el delantal, que tiene que usar la cofia, para el carpintero que hace la tabla de picar carne. O sea, hay, ¿cuánto estamos hablando ahí? 360 millones de dólares. Solo hambre cero. Genera es un efecto derrame. Eso es derrame. Construcción de viviendas. Datos oficiales del Ministerio de Urbanismo. 42.000 redondeando y 25.000 ya entregadas. En proceso en total 42.000, en 25 meses 25.000 entregadas. Quienes trabajaron allí, constructores, ceramistas, los oleros, etc. ¿Tuvo que haber generado un efecto derrame? Claro que tuvo que haber generado un efecto derrame. Inversión que superan los 1.000 millones de dólares en el área social, Ministerio de Desarrollo Social, adultos mayores, Tecoporán Bareté, los otros programas sociales. Tiene que generar un efecto derrame. ¿Cómo es que eso no, a la hora de hacer valoración, en el análisis mínimamente objetivo por parte de nuestros economistas, cómo es que se desconoce eso? Yo entiendo de que cuando hablamos de estos números de pobreza redondeando, 2 millones de pobres teníamos hace un par de años, hoy tenemos 1.200.000. 800 salieron de esa franja de pobreza. ¿Falta 1.200.000? Claro que falta 1.200.000. Pero nosotros, o en general los medios, y en el discurso, se muestra esos 1.200.000 y se desconoce lo otro que se hizo, o directamente se dice que no se hizo luego absolutamente nada, y eso es falso. Eso es falso, ¿verdad? Y lo que mencionaba, ¿verdad? O sea, si no hubiese habido ese efecto derrame, no hubiésemos estado observando esta tasa de crecimiento promedio en los últimos 3 años. El indicador de las ventas no hubiesen estado en el nivel que están, ¿verdad? Y si comparamos un poco con la región, ¿verdad? En algún momento dado después saliendo de la pandemia, ¿ya? Todos tuvimos que hacer ajustes, ¿verdad? Y ahí, digamos, Paraguay fue el país que menos tuvo que ajustar su tasa de política monetaria para poder, digamos, controlar la inflación y hacer que esta converja de vuelta, digamos, a los niveles deseados. Llegaba la inflación en un momento dado en torno a 11,8%, ¿verdad? La tasa de política monetaria llegó al 8,5%, hoy está en torno al 6%, hoy están en 6%, ¿verdad? Y otros países, el esfuerzo que están haciendo y todavía no consiguen, digamos, que la inflación converja a los niveles, digamos, de meta para cada uno de los países. El caso de Brasil, vemos que la tasa de política monetaria está en 15%. ¿Verdad? Tiene un problema fiscal, digamos, complejo, digamos, de resolver, y todo eso lleva, digamos, a que la dinámica seguramente en el tema de crédito, que es lo que nosotros estamos viendo, o sea, el crédito, si uno ve hoy, está creciendo en torno a 16-17%. O sea, si no existe un efecto derrame, no hubiésemos visto estos números, ¿verdad? Entonces, efectivamente, así como mencionaste, falta más por hacer, por supuesto que falta más. Pero es el camino correcto, ¿verdad? O sea, la consolidación de la macro que estamos viendo en términos de una trayectoria fiscal, una disciplina fiscal que va a hacer de que volvamos a lo que establece la ley de responsabilidad fiscal, con una trayectoria, digamos, establecida y que el Ministerio de Economía y Finanzas está, digamos, siguiendo eso a rajatabla, ¿verdad? Eso no se discute, con el objetivo del Banco Central, reduciendo la meta en torno del 4 al 3,5%. ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones
de seguir fortaleciendo la macro es lo que es lo que nos va a llevar a que estos números de pobreza que se redujeron del 58 al 20 siga reduciéndose aún más y también reducir la posibilidad de que esa gente que salió de esos niveles pueda, digamos, volver a caer. Ahora, cuando el tema de la reducción de la pobreza, cuando empieza a bajar del 58 al 20, baja a una velocidad, ¿eso se va ralentizando, se va haciendo más difícil y más lento a medida que se acerca a los índices ideales, o a cero, que sería lo ideal, ¿verdad? Sí. Si va a llegar a cero, pero se podrá llegar al 1, al 2%. ¿Se va ralentizando también el descenso porque es más complicado sacar de la pobreza o es un proceso gradual nomás que se mantiene en el tiempo? Es un proceso gradual y si cada vez es más difícil, digamos, que esa gente pueda salir, digamos, de esa situación. Va a haber digamos, un mínimo de gente que va a seguir estando y que va a costar un poco más. Pero a partir de ahí, con un nivel de crecimiento mucho más alto, eso implica también una mejor y mayor recaudación y eso implica también que uno pueda hacer, digamos, políticas sociales un poco más, digamos, con una mejor forma para asistirle de una mejor y mejor manera a toda esta gente que requiere, ¿verdad? Y una manera de ello, como decía Jorge, el tema de hambre cero y otras políticas más que está implementando, digamos, el gobierno, de manera a que esta gente que está en esa franja pueda, digamos, ayudarla a salir de esa situación de una manera, o sostenerla de una manera mejor, digamos, en esa franja, digamos, de pobreza. Finalmente, para mí, por lo menos en ese crecimiento que hay del PBI, ¿verdad? El crecimiento anual promedio, vos dijiste 4.9, o sea que vinimos de un 42.000 a 48.000, llegamos ahora, son 6.000 millones más en 3 años, son promedio 2.000 por año. Cada esos 2.000 se van sumando nuevamente al presupuesto al año siguiente y va aumentando también el presupuesto. ¿Cuánto va variando el presupuesto nacional en estos años? O sea, ¿aumentó gradualmente también como aumentó el PBI o no? Bueno, o sea, realmente no tengo los números, digamos, del tema fiscal, pero sí lo que sí se ha visto, digamos, en esto, sobre todo el año pasado y el año anterior, un aumento importante, digamos, en la recaudación, ¿verdad? Tanto por una mejora, digamos, en la actividad económica, por un lado, y también por mejoras administrativas, ¿verdad? Que creo que el año pasado estuvo en torno al 20% el aumento de la recaudación. Este año está un poco, digamos, en torno al 10%, entiendo, de crecimiento, ¿verdad? Y esto, digamos, está acompañado del mayor crecimiento de la actividad, implica una mayor recaudación, pero también, digamos, la mejora administrativa tiene, digamos, también un límite hasta el cual uno pueda llegar a mejorar la recaudación con ese, digamos, con ese tema, ¿verdad? Entonces, y todo esto, así como menciona, es sin tocar impuestos, ¿verdad? Entonces, eso también es Pero al crecer ventaja, la ¿verdad? economía también debería crecer Debería crecer también la recaudación, efectivamente. Entonces, estamos creciendo en la recaudación por dos vías. Uno, por el crecimiento económico y también por las mejoras, digamos, administrativas, en mejores controles, etcétera, ¿verdad? Bueno, qué interesante es graficar y contar esto, ¿verdad? A veces cuesta un poco, Sí, pues el famoso dato, o si no, no se mata el relato nunca. o si no nos quedamos y fácilmente, y eso dijiste, ¿verdad? Cuestión de percepción, determina, el presidente el otro día del Banco Central del Paraguay lo dijo, ¿verdad? Carlos Carvalho, esa saturación de los medios de comunicación, de esa mirada tan pesimista, termina contagiándole a la gente, es inevitable, ¿verdad? Sí. Termina contagiando, aunque vos... Es lo que decíamos, si vos decís, creció el 5% el Claro. consumo. Pues, entonces, ¿qué es lo que yo estoy hablando de? Me dicen, si creció un 5% de consumo, 5% de consumo, quiere decir que estoy comprando más, yo estoy gastando más. Quiere decir que a lo mejor estoy, ¿verdad? No creo que esté gastando más en, no sé, ¿en qué? Me inventé un gasto nuevo, un impuesto, si yo te doy un impuesto nuevo, y bueno, y no siento. Pero si yo te voy a gastar más en bienes y servicios, tengo que sentirme mejor, tengo que darme cuenta también yo en un momento dado decir, che, voy a dejar de escuchar estas voces que no tienen ningún sustento y voy a fijarme realmente, estoy gastando más, puedo comprar más, me rinde más mi plata o no me rinde mi plata. Y si me rinde más, tengo que rendirme ante la realidad, ¿verdad? Es así. Doctor, gracias por su tiempo y estos datos, muy amables. No, gracias a ustedes por la oportunidad y cuando quieran. Tenemos que hacer nosotros una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Magdalena Montiel vía Zoom, porque está en Ciudad del Este, coordinadora de la Contraloría Ciudadana. De hoy, el siguiente domingo, elecciones en Ciudad del Este.
para definir quién va a ser el próximo intendente después de la salida por hechos de corrupción de Miguel Es Prieto. la destitución, no la salida. Sí, la salida forzada, ¿verdad? Porque uno renunció, el otro fue destituido. Vamos a ver qué nos dice Magdalena Montiel a la vuelta de la pausa. Pero antes, Tarjeta B, llegó la nueva tarjeta B de Basa para disfrutar de lo que más te gusta, más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios y más experiencias. Y atendés, si la pedís este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo tu nueva tarjeta B desde la app de Basa o llama al 021-618-7070. Basa, a tu lado en cada logro. pedí tu motobuller en Bristol, incluye chapa gratis. Sí, chapa gratis. Además, tu motobuller te puede salir gratis sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Y participas de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer bloque en Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también por Unicanal. Y ya le saludamos a Magdalena Montiel. Ella es coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Mucho saludarles. Bueno, a ver, de hoy en 8 elecciones allí en tu ciudad, en Ciudad del Este. Si bien no me quiero limitar a la cuestión electoral contigo, pero sí reforzar lo que la semana pasada hablábamos con uno de los integrantes del equipo de Ramón Ramírez en la tarea de intervención, y siguen saltando cuestiones escandalosas que lastimosamente gran parte de la prensa, acá en la capital por lo menos, ha ignorado por completo. Y viene también a ratificar lo que ustedes ya desde un principio venían denunciando, la administración de Prieto. Y ahí se hace una valoración política. El que hoy es candidato a sucederlo a Prieto, a María Portillo, que está hoy, pero que es del mismo sector, es el señor Dani Pereira Mujica, y lo presentan a él como el gran ideólogo de todo este esquema, que por un lado lo denunciaron ustedes, después lo ratifica la Contraloría y de vuelta lo vuelve a ratificar el informe de intervención. Ustedes, como Contraloría Ciudadana, ¿tienen el temor de que ese mismo proyecto político, ese mismo sector político vuelva a recuperar y a quedarse con la Intendencia de Ciudad del Este, Magdalena? Bueno, en realidad no es una cuestión de querer, ¿verdad? De que nosotros como Contraloría, digamos, querramos que sea electo o no Daniel Pereira Mujica. La gente decidirá, pero nosotros vamos a estar atentos siempre con el trabajo que solemos hacer de monitorear un poco todo lo que es la gestión de la municipalidad, sea quien sea el intendente, sea Dani o sea Roberto González Baez, que no Celso Miranda, que es otro candidato. Ahora, si sigue Daniel Pereira Mujica, evidentemente que todo el proceso, todo lo que venía, la forma en que ellos venían trabajando va a seguir igual, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos solamente expectantes de que decida la gente. Nosotros vamos a seguir trabajando como siempre hicimos, independientemente de quién sea el. ¿Vos creés que estas denuncias que realizaron ustedes como Contraloría Ciudadana y posteriormente lo que se fue confirmando, llegó a calar, a prender en el ciudadano esteño, o primó más aquello de que todo esto formaba parte de la persecución política? ¿Cuál es tu percepción, Magdalena? Bueno, yo te cuento que la ciudadanía está dividida. Por un lado, todo lo que ellos trabajaron desde el punto de vista de la comunicación, ¿verdad? Ellos fueron excelentes comunicadores del marketing político. Ellos hicieron de su bandera, digamos, el haber tomado la municipalidad con una larga lucha ciudadana contra lo que sería la administración de Sandra Magleo. Y esa lucha, digamos, que fue de la ciudadanía, cuando entró Miguel, esa ciudadanía se quedó con mucha esperanza, pero hoy están divididos entre lo que es la gestión de Miguel y todo lo que la comunicación que él hizo, en el sentido de que
él intentó instalar lo de persecución política, pero las evidencias de todas las irregularidades que fueron denunciadas, que fueron corroboradas, por lo menos a una gran parte de la gente ya no le convence que él sea el salvador, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, la gente está un poco dividida por lo que es la política de quién está detrás del Partido Colorado, que el temor que los Zacarías vuelvan a, digamos, a la escena política si es que el Partido Colorado gana. Entonces estamos divididos, hay mucha gente que ya no le cree, hay mucha gente de su propio equipo que salió de la municipalidad y que está, digamos, torciendo, como se dice, para que realmente ellos ya no vuelvan, pero eso elige la gente. Estaban divididos, así como dicen las encuestas. No sabemos también a qué encuesta hacerle caso, ¿verdad? Están como muy reñida está la situación y eso significa que la ciudadanía recién se despertó. Y por otro lado también hay que entender que la mayoría de los electores de Miguel Prieto pertenecían al Partido Colorado y hoy ese Partido Colorado está aparentemente muy consolidado. Entonces eso puede sí significar un riesgo para la administración, o sea, para el equipo político de Dani Pereira Mujica. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pipo. Estábamos viendo la declaración de gastos de campaña de Pereira Mujica de 10 millones de guaraníes que salió ayer, en última hora, justamente, la semana pasada, no sé cuándo fue. Y me reía mucho porque él está con las palabras iniciales y él no es nada. O sea, es increíble como un tipo que no es nada de la municipalidad, no tiene ningún cargo, pero él da palabras iniciales. ¿Y quién paga esas palabras iniciales? ¿Cuánto cuestan esas palabras iniciales? ¿Cuánto cuestan esos actos que él hace? Y declara 10 millones de guaraníes. Otra vez una burla absoluta. La fiscalía tampoco interviene porque esto es un delito electoral. El mentir en la declaración viola la ley de financiamiento político. Y eso estamos viendo que están tirando la casa por la ventana y aún así como que no prende. Pero ¿cómo toman ustedes cuando ven estas palabras iniciales de fantasma que está haciendo de recuperar, poniéndose al día con las 1.800 horas que nunca hicieron? Bueno, yo te cuento que con respecto a lo que la aparición, o sea, que Dani Pereira Mujica esté en las palabras iniciales, nosotros ya lo tomamos como ya desde la época de Miguel Prieto, porque él siendo un asesor, él no era una autoridad, no era ni concejal, él era un simple asesor del intendente. Sin embargo, Miguel Prieto lo presentaba ya desde la época digamos, en este año especialmente, cuando más estaba... nosotros teníamos luego la amenaza de que Miguel Prieto iba a estar preso, ¿verdad? O sea, iba a ir preso. Esa era nuestra esperanza por todos los casos de corrupción. Y ya Miguel Prieto hacía campaña con Daniel Pereira Mujica, y él le presentaba y se iba en todas las inauguraciones o palabras iniciales. Ahora ya no se hacen inauguraciones, se hacen solamente palabras, porque ellos están en modo campaña, entonces promesa, ¿verdad? Y hay un equipo nuestro, hay un grupo de compañeros nuestros que está trabajando por una denuncia por, ¿cómo es que se llama? Cuando está usurpando, digamos, cargo, que él ni siquiera es funcionario público hoy en día, o sea, él es pura campaña política y está usando toda la estructura de la municipalidad y no solamente la imagen, sino también recursos de la municipalidad, porque nosotros estamos monitoreando, por ejemplo, que están cargando combustible, y eso que vos decís, el hecho de que ponga, por ejemplo, que va a gastar 10 millones de guaraníes en una de las elecciones más reñidas, es absurdo. Pero lo mismo él hizo cuando fue candidato a gobernador, él rindió que gastó 30 millones de guaraníes. Imagínate lo que es una campaña a nivel departamental, que una persona, un candidato a gobernador solamente, digamos, invierta eso supuestamente en la campaña, ¿verdad? Evidentemente que está mintiendo, pero él está usurpando en este momento cargo público, pero es porque se le permite también, ¿verdad? Porque le deja la que es hoy en día intendenta y que digamos le presenta como la esperanza y para que el proyecto de ellos, pero más que nada el proyecto de seguir lucrando con la municipalidad siga, ¿verdad? Hay una cuestión que me parece importante a una semana de las elecciones allí en la capital del Alto Paraná, recordar y ratificar que lo que pasó con Prieto no fue una cuestión de revanchismo, o pase factura, persecución política, sino una cuestión que le afecta al ciudadano esteño. Por ejemplo,
La semana pasada te decía, hablaba con Omar Mongelos, director de municipalidades del Ministerio del Interior, formó parte del equipo del interventor Ramón Ramírez. 3 casos que a mí de vuelta, que ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, pero que me parece que son absolutamente escandalosos. Lo primero, tema del combustible. Aparece en el informe del interventor de que falsificaban sellos de la policía. Supuestamente cargaban combustible a las patrulleras de las distintas comisarías de Ciudad del Este. Y figuraba el nombre del comisario Pipo Dios, y cuando llega el equipo del interventor, le llaman al jefe de la policía y le dice, ¿por qué el comisario Pipo Dios retira tantos litros de combustible en tamaña cantidad? Y le dice el jefe del departamento de policía de Alto Paraná, pues Pipo Dios hace 6 años que dejó de estar en Alto Paraná o en Ciudad del Este. Ya no forma parte. Entonces, ¿qué es lo que saltó ahí? Un modus operandi con falsificación de firmas de supuestos policías y comisarios, y falsificaron sello de la Policía Nacional para quedarse con combustible. Eso por un lado, escandaloso por donde lo mire. Eso yo me pregunto, ¿eso es persecución política? ¿Eso es corrupción? Y lo otro, lomadas de oro, Magdalena. 25 lomadas de oro. Entre 65 y 95 millones de guaraníes. Estamos hablando de más de 1.180 millones de guaraníes. Se fueron los interventores y encontraron que esas lomadas, que no tenían 4 meses de inauguración, ya no servían, estaban rotas. Y después lo otro, que tiene que ver con las cajas paralelas. Caja paralela, la famosa caja 6 y la caja 8, que hacen una revisión de manera aleatoria, encuentran que el contribuyente de Ciudad del Este iba a pagar su impuesto inmobiliario, y la plata del impuesto inmobiliario le daban un recibo, pero la plata no entraba a las arcas del municipio. Entonces yo digo, eso es persecución política, eso es corrupción. Entonces este mismo equipo hoy pretende, de acá a 8 días, permanecer y seguir administrando, ¿cuánto? 300.000 millones de guaraníes por año. Es lo que más o menos recauda la Municipalidad de Ciudad del Este. Entonces digo, los esteños, si bien vos decís que la opinión está dividida, tendrían que tener en cuenta qué es lo que van a votar el domingo, Magdalena. Así mismo es. En realidad, todo lo que vos decís, todo lo que dijo el interventor era cierto. Nosotros como Contraloría Ciudadana volvimos a presentar una denuncia porque tuvimos acceso a documentos, digamos, del mal manejo de los combustibles. En realidad el combustible es toda una mafia porque es mucho más grave de lo que mencionó inclusive el interventor. Él despertó, digamos, en nosotros una necesidad de investigar más profundamente, y en el informe que él emitió hablaba justamente de lo que vos mencionás, el tema de la falsificación. No es que no estaba el policía, sino que realmente no era un personal policial la persona que supuestamente llevaba esos combustibles. Nosotros tuvimos acceso a documentos donde demostraron inclusive que los funcionarios de la municipalidad del primer anillo, Miguel Prieto, digamos que ellos usan el combustible para ellos, para todos sus familiares, ¿verdad? Ellos se van de cacería llevando el combustible de la municipalidad. O sea que el ciudadano de Ciudad del Este paga con sus impuestos la buena vida que se llevan todos ellos, porque tienen una vida gratis. Imagínate lo que es combustible. Nosotros investigamos domingo a la noche, ¿verdad? Que se van a cargar combustible directores de la municipalidad. O sea, era un festín y toda una mafia en el tema de combustible. Y la persona que denunció, la funcionaria que denunció, y que la que digamos, inclusive le comentó al interventor, esa funcionaria, te cuento que posterior a nuestra denuncia, porque ella también colaboró con nosotros, ella fue despedida de la municipalidad. O sea, en vez de premiarle a una persona que cuenta cómo se hacía el esquema de la corrupción en el tema de combustible, la despiden de la municipalidad, ¿verdad? La despiden sin pagarle ni un guaraní, porque es esa persona la que comentó, digamos, de cómo estaban robando y siguen robando, porque ahora más que nunca, con el tema de la campaña política, seguramente a sus operadores políticos le están dando combustible gratis para el que usa, ¿verdad? Porque el que paga es el ciudadano.
y todo ese tipo de cosas. El tema de la Lomada, te cuento que se hizo un súper contrato a la empresa de Maletín, que era un vendedor disfrazado, ahora se convirtió en un próspero empresario de la construcción. Y vos sabés que esa persona no construyó todas las lomadas, se hizo un contrato creo que para 25 lomadas, pero solamente se construyeron un poco más de, creo que 18 o 19 lomadas, ¿verdad? Ni siquiera se cumplieron con todos los lotes y esas lomadas tuvieron pago de anticipo. Yo no sé cómo terminó, nosotros pedimos para acceso a la información pública, cosa que últimamente también ya nos rechazaban, tenemos amparo, tenemos inclusive en la corte un recurso, allí se llegaron hasta la corte para no darnos la información, pero ese es el esquema, el sistema, y esa es el tipo de administración municipal que quiere, digamos, volver. Para ellos es como le digo yo siempre a la gente, es muy lucrativo, pero para el ciudadano no, porque tiene que pagar sus impuestos y vive en una ciudad que está destrozada, ¿verdad? Y por último, a esto hay que sumarle también, tanto en el trabajo de la Fiscalía, eso nos llegó a decir uno de los fiscales que lleva adelante la investigación, porque son 3 las imputaciones de por medio, entre paréntesis parece que llegaban a manipular a un secretario de la Fiscalía, hoy acusado, porque presentó documentos falsos al laboratorio forense, ingresó al correo del fiscal Silvio Corbeta, que entre paréntesis este funcionario, en nombre de Guillermo Bernal, le contrata a Emilio Fuster y René Fernández como sus abogados. Todos los caminos conducen a Roma. Esa conexión me pareció muy rara, ¿verdad? Pero más allá de eso, nos decía Omar Mongeló, el director de Municipalidad del Ministerio del Interior, el permanente hostigamiento, amenazas de muerte que tuvieron, que denuncia que fue formulada a la policía y posteriormente a la Fiscalía, que no le dejaron trabajar permanentemente. Entonces ahí uno dice, si es tan transparente y si formaba parte de una persecución política, ¿cuál es el problema? Que los interventores hagan su trabajo. No le dejaron hacer el trabajo, tuvieron que buscar documentación, hacer de manera aleatoria porque tenían los plazos de 60 días. Independientemente de eso, pudieron ratificar esos 12 puntos que hacía referencia la Contraloría y que motivó a la intervención posterior. Y nos decía Ernesto Guerín, el concejal, que ellos creen, esta es una valoración política, que el ideólogo de todo este esquema es el hoy candidato Pereira Mujica, es el ideólogo porque es el economista y el que estuvo incluso como asesor político de Miguel Prieto. Entonces, ¿qué dilema tienen ustedes hoy los esteños a la hora de votar el próximo domingo? ¿Qué dilema es el que tienen, Magdalena? Así es, tenemos un gran dilema. Como dijiste, Daniel Pereira Mujica es él, más que asesor de la municipalidad, era un asesor político, digamos, el cabecilla de toda la trama, yo creo que hasta de organizar estas empresas de maletín, el tema de los buses eléctricos, que es todo un fiasco, ¿verdad? Todo el tema de cómo hacer las obras, porque las obras se fueron haciendo así en puchito, que no tiene un impacto muy grande, ¿verdad? El esquema de las comisiones vecinales, o sea, que hay, ayer estaba cuantificando, son 75.000 millones guaraníes transferidos a comisiones vecinales sin ningún control, ni sin haber pasado por lo que es licitación pública, ¿verdad? Sin fiscalización, sin nada. Entonces, eso, por ejemplo, gravísimo. Y eso, detrás de todo eso está Daniel Pereira Mujica, detrás de todas las superdeudas, el manejo de funcionarios. Todo el primer anillo de Miguel Prieto era elegido por Daniel Pereira Mujica. Sí. Realmente él era el intendente de hecho, ¿verdad? Porque, claro. Y él lo que quiere, seguramente desde el principio, ese era su objetivo. Sí. Y tener, digamos, la municipalidad como estructura, en primer lugar como caja y después como estructura política, es muy interesante para cualquier político seguramente, ¿verdad? Más todavía como él que no tenía la mínima oportunidad seguramente de llegar, porque varias veces ya se candidató, llegar a un cargo, ¿verdad? Entonces ahora tiene toda la estructura y tiene todo un equipo, pero tiene un buen equipo de marketing, tiene todo un montón de operadores políticos que son hoy funcionarios. Y te cuento que hoy esa gente, digamos, está trabajando de día y noche porque ellos están amenazados. Imagínate que si gana otra persona en la municipalidad, en primer lugar yo le recomendaría que haga una superauditoría, ¿verdad?
y por otro lado, ellos van a perder todos sus privilegios. Magdalena, Perdón, sí. ustedes, digamos, desde la coordinadora, ¿han tenido algún contacto con el candidato opositor, con los candidatos opositores? Porque hay dos, ¿verdad? Con Celso y con el candidato Colorado, sobre todo para hablar del día después, porque cualquiera que gane que no sea Mujica, como vos decís, implica sentarse a revisar todo lo que no se pudo revisar durante la intervención, porque hay que rajar a patada a todos los delincuentes que estaban amenazando y apretando en la municipalidad, sacarlo del medio y revisar realmente, paralelo a que se haga el trabajo que hay que hacer un año que queda hasta que termine este periodo. Hay que aprovechar para revisar justamente todo lo que no se pudo revisar y sacar a la luz todas las cuentas y compañías y buscar los responsables. Bueno, en realidad nosotros acercamiento con Celso Miranda, sí yo lo conozco porque yo fui asesora de la Junta cuando él fue concejal. Roberto González Vázquez, no. Nosotros no tenemos una vinculación política justamente porque no queremos que se contamine nuestro trabajo. Nosotros también como Contraloría Ciudadana fuimos acusados demasiado muchas veces por ser, digamos, pagados. Decían que nosotros éramos financiados, cosa que es totalmente... mentira, ¿verdad? Que éramos financiados por el Partido Colorado. Entonces, por ese lado nosotros no nos acercamos, tampoco nos pidieron porque saben cómo pensamos, ¿verdad? Pero es una recomendación que nosotros lo haríamos. Hay demasiados profesionales en nuestra ciudad que pueden, digamos, ayudar a hacer un trabajo de auditoría seria y hacer las denuncias. Pero acá también hay que entender las denuncias. Mira, ese tema de la lomada, por ejemplo, nosotros nos llegamos a denunciar porque estamos cansados de denunciar. Nuestra denuncia también no es que tiene mucho, digamos, eco, ¿verdad? O sea, en el sentido que la Fiscalía prácticamente no hace su trabajo. Acuérdate que hay el tema de nepotismo. María Portilla, por ejemplo, es una persona que fue denunciada por nepotismo. La mayoría de los concejales fueron denunciados por nepotismo. Sus familiares siguen todo. O sea que ese es el tema también de ver un poco si realmente, pero por lo menos desnudar todas las irregularidades, así como hizo el interventor, ¿verdad? Si es que llega a ganar cualquiera de los otros candidatos, tiene que iniciar un proceso de auditoría para ver un poco hasta qué punto se pudo haber cometido actos de corrupción en esa institución. Sí. ¿Vos ves una recomposición de la Junta luego si de la elección, si de llegar a perder Mujica eventualmente? Bueno, ahí nosotros tenemos el caso de el presidente de la Junta. Hoy es un significativamente corrupto que tiene 2 imputaciones, ¿verdad? Y él es el que está amenazado en salir de la municipalidad si, digamos, si se llega a decretar su prisión domiciliaria. Y digamos que políticamente ellos están bien, ¿verdad? Solamente queda un año de gobierno, prácticamente el año que viene se cambia todo. Y puede ser, pero ahí el que asume el cargo o sea, el reemplazante en este caso sería de Sebastián Martínez, creo que es una persona que también está siendo candidato a intendente para el año 2016. No sabemos si va a asumir también. Y yo creo que la Junta va a seguir, solo que va a seguir como oposición, ¿verdad? Seguramente ahora va a poner palos en las ruedas si es que gana de repente, como que le hubo Roberto González Vázquez, seguramente ellos van a hacer su papel de opositores, ¿verdad? Y si gana Daniel Pereira Mujica, lógicamente van a aprovechar al máximo un año, este último un año que tiene, porque yo creo que el siguiente año, si es que llegan a ganar, o sea, está un poco difícil también, ¿verdad? Va a empeorar la situación para ellos, ¿verdad? Magdalena, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Magdalena Montiel, coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este. Próximo domingo, yo creo que a esta hora ya vamos a tener resultados de quién va a ser el próximo intendente de la capital del Alto Paraná. Tenemos que hacer la pausa cortita, ya venimos. Cuarto bloque en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal como todos los domingos y ya le saludamos al abogado Claudio Lovera, abogado de la Conmebol. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, saludos a usted y a la audiencia. Bueno, a ver, doctor, el jueves nos enterábamos en
de la imputación a los directivos del Banco Atlas por el caso Conmebol. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre este tema y después de cuántos años? ¿2017? ¿Puede ser? Febrero de 2017, ¿cuándo presentaste la denuncia, doctor? La Conmebol presentó una primera denuncia penal en el año 2017, pero existió una segunda denuncia en febrero del año 2021 y esta imputación se relaciona con esta denuncia. A partir de ahora, ¿qué es lo que hay diligencias que se tienen que hacer ante un juez? Creo que el juez sorteado es el doctor Rodrigo Estigarribia. A partir de allí admitir la imputación, determinar para audiencia preliminar, la imposición de medidas, etcétera, etcétera. Esto es lo que ustedes, después de leer el acta de imputación, es lo que ustedes efectivamente estaban solicitando y plantearon en su denuncia, doctor. Sí, efectivamente. Esta imputación, en primer término, para la Conmebol implica señalar de que la denuncia que se presentó siempre fue seria y siempre determinó la búsqueda de información a los efectos de que se pueda establecer hechos y hacer un análisis si esos hechos son penalmente relevantes. En primer término, el resultado actual de la investigación indica y confirma, bueno, en realidad no habría muchas dudas en ese sentido, una serie de conductas realizadas por Nicolás Leos que implicaron perjuicios patrimoniales a lo largo de los años para el patrimonio de la Conmebol. Eso implica y genera lo que se llama en materia de lavado de activos un objeto originario. Cuando se causa, por ejemplo, un perjuicio patrimonial a través de un hecho punible, eso genera un objeto que de hecho es lo perseguido por el autor del hecho. Y luego, respecto a ese objeto o su sustituto, es decir, ese objeto puede transformarse en otro y realizarse conductas alrededor de esto, se podrían eventualmente desarrollar conductas que puedan implicar algunos modos que subyacen al lavado, ya sea el ocultamiento, la frustración o en este caso en particular algunos modelos de conducta están prohibidos penalmente que buscan lo que implica aislar al autor del hecho. Entonces, Nicolás Leos, es más, el Ministerio Público, con mayor información, hay que recordar, Conmebol en su oportunidad lleva adelante una auditoría forense con la información que Conmebol disponía y podía acceder a ese momento. En esas modalidades de perjuicios patrimoniales realizados por Nicolás Leos, había una sospecha en la modalidad que implicaba transferencia de cuenta de Conmebol a cuenta de Nicolás Leos, una sospecha de casi 29 millones de dólares. Hoy en día el Ministerio Público, con información adicional, identificó entre estas modalidades de transferencia de una cuenta institucional a una cuenta particular, así como también extracciones de fondos de la cuenta institucional y su depósito en cuenta particular, llegó a una sospecha de casi 44 millones de dólares de perjuicios patrimoniales a lo largo del tiempo. Ese es el primer paso del análisis de la Fiscalía. El segundo paso que analiza el Ministerio Público es el siguiente. Banco Atlas realiza una verificación con la información que dispone y encuentra lo siguiente. A lo largo, con posterioridad al año 2011, pero con mayor reiteración de hechos en el año 2013, la Fiscalía encuentra Nicolás Leos causó perjuicios patrimoniales por 44 millones de dólares a la Conmebol y Nicolás Leos extrajo esos fondos de su cuenta en Banco Brasil. ¿Eso qué significa? Nicolás Leos tenía recursos en efectivo disponibles producto de hechos punibles contra el patrimonio de la Conmebol. Ahora, evidentemente Nicolás Leos a lo largo de esos años, 2011, 2012, 2013, uno puede verificar la serie de publicaciones que ya existían, inclusive que señalaban procedimientos vinculados a él por la realización de determinadas conductas. Es más, Nicolás Leos renuncia en abril del 2013 tanto a FIFA como a Conmebol. Evidentemente Nicolás Leos disponía de un efectivo importante producto, las sospechas de hechos punibles contra el patrimonio de la Conmebol y necesitaba, entre comillas, bancarizar. ¿Qué relata el Ministerio Público? Ellos se encuentran con lo siguiente. Y esto es interesante porque muchas veces leímos el tema de los comunicados del banco en el que señalaban depósitos de larga data. Sí. Pero ¿qué señala la Fiscalía? Nicolás Leos, entre enero
del 2013 y principios de abril del 2013 depositó más de 5.100.000 dólares en su cuenta en dólares americanos. Y el Ministerio Público comunica que conforme el propio oficial de cumplimiento del Banco Atlas, a través de uno de sus informes, esos depósitos los hizo en efectivo. Sí. 5.100.000 dólares depositados en efectivo. Con una porción de esos depósitos en efectivo, él generó certificados de depósitos de ahorro. Y esos certificados de depósitos de ahorro son los que culminaron en los fideicomisos en su porción en dólares. Es decir, toda una cadena perfectamente respecto a lo que se denomina un objeto proveniente de un hecho antijurídico previo, en este caso el sustituto, que Banco Atlas bancarizó en contra de cualquier norma básica de debida diligencia. Nicolás Leos no tenía ninguna capacidad de disponer semejante cantidad de recursos en efectivo, y menos en dólares americanos. Con la particularidad que se observa en la imputación de que Nicolás Leos prácticamente no trabajaba en dólares en el Banco Atlas, lo cual te tiene que despertar alertas superiores, porque de no trabajar prácticamente en dólares a trabajar de un golpe por más de 5 millones de dólares. Claro. Y además el Ministerio Público también comunica de que existe una porción que sospecha ilícita también respecto a determinados CDA en guaraníes, por un monto que supera los 3.000 millones de guaraníes, que también terminó en el fideicomiso. Es decir, hay un relato, hay la comunicación de una sospecha que se integra al final con que año 2015. Nicolás Leos, a mediados de año, acusado por los Estados Unidos, pedido de detención con fines de extradición. Suben las alertas, cualquier persona con un pedido de extradición por lavado de activos, acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, implica, para ese caso en particular, un perfil de alto riesgo en materia de prevención de lavado, lo que obliga por la normativa vigente a hacer una debida diligencia ampliada, y eso en términos cristianos implica verificar si no te mintió el cliente. Es decir, hacer cruzamiento de información, pedir información adicional porque él te pudo haber mentido. Contrariamente al realizar esa debida diligencia, ¿con qué nos encontramos en este caso en forma previa a la realización del fideicomiso? Acusación de los Estados Unidos, pedido de extradición por lavado de activos. Eso ocurrió en mayo de 2015. ¿Qué ocurre en el Banco Atlas? Y era uno de los motivos por los cuales Conmebol también denunció. Fecha clave, año clave 2013, la introducción de todos estos recursos. Evidentemente el banco se dio cuenta cuando en el 2015 se vino el pedido de extradición de que tenían un problema de debida diligencia respecto a Nicolás Leos en el año 2013. En 2013 se tuvieron que disparar todas las alertas y nada hicieron. Contrariamente a dejar de operar con la persona al percatarse de esa circunstancia, el banco hace lo siguiente. Se introduce en la carpeta de Nicolás Leos declaraciones impositivas correspondiente al año 2013, año clave, es lo que necesitaban tratar de justificar. Por suerte la explicación de alguien que participa en proceso de investigación, cuando uno imprime desde el Marangatú una declaración impositiva, en el encabezado o en el pie de página, salvo que uno lo borre, queda la fecha de impresión. Esas declaraciones impositivas del año 2013 fueron impresas a partir del día siguiente de que Nicolás Leos fue acusado en los Estados Unidos e introducido en su carpeta. O sea, estamos Luego hablando 3 años después prácticamente. No, ¿cuántos años? Así mismo. Sí. Y sería básicamente más de 2 años después de la introducción de esos recursos. Y bueno, de hecho no hay crimen perfecto. Una vez que uno trata de justificar estas cuestiones, si no es puntilloso, comete, por suerte, este tipo de errores. Y luego de introducir esa información en la carpeta, ellos hacen un reporte de operación sospechosa sobre los propios CDA que después terminaron en el fideicomiso. Es decir, el banco tenía información suficiente para, en este caso en particular, la opción era dejemos de operar con Nicolás Leos Albino. Adicionalmente, en junio de ese mismo 2015, toda una serie de publicaciones periodísticas que señalaban esta operativa de Nicolás Leos, la operativa de transferir recursos de cuentas de Conmebol a sus cuentas particulares. Es decir, públicamente conocido que el juicio patrimonial de la Conmebol obtuvo ganancia de esos perjuicios. A partir de eso se suma lo siguiente. En enero del 2016, a pedido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se allana Conmebol para
obtener documentación relacionada a la investigación respecto a Nicolás Leos y lo que implica, en este caso en particular, el lavado de activos y otras figuras. Y con toda esta información, el Banco Atlas decide elaborar estos fideicomisos con Nicolás Leos. Al elaborar estos fideicomisos sobre la base de estos certificados de depósito de ahorro que, haciendo una retrospección, se integraron con efectivo en el 2013 en dólares americanos, pasando por encima de todas las alertas, y la única fuente conocida para disponer de ese volumen de recursos en efectivo en dólares americanos son los perjuicios patrimoniales a la Conmebol. Entonces, el Banco Atlas, al realizar estas operaciones de fideicomiso, que están descritas las conductas, es decir, el directorio que participó de esa decisión y decidió acceder a participar el banco en estos contratos, claramente está desarrollando una operativa de lavado de activos. Blinda los recursos, recibe los recursos y opera con esos recursos a lo largo del tiempo, y el Ministerio Público luego señala también de que, además de operar, es decir, obtener beneficios a partir de estos recursos, posteriormente los entrega a terceros. Son todas modalidades que están descritas en materia de lavado de activos. Entonces, es una imputación que describe conductas, es una imputación que describe cuál es el objeto subyacente, describe de dónde proviene, describe puntillosamente inclusive cuáles son los certificados. En términos de lavado se suele señalar, se utiliza la expresión cuáles son los objetos manchados. La imputación describe cuáles son los objetos manchados, describe cómo esos objetos fueron evolucionando y terminaron en los contratos de fideicomiso. Entonces, es una imputación que cumple todos los estándares y es obligatorio, a partir del cumplimiento de esos estándares, la admisión de la misma y el señalamiento de una fecha para que la Fiscalía pueda culminar la investigación. A ver, doctor, acá hay que mirar esto que estás diciendo. Esto último que dijiste me parece clave. Reúne todos los requisitos para una imputación, toda esta cronología que acabas de hacer de hechos. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos leyendo, después de que se haya dado a conocer la imputación, el argumento de la defensa de ese grupo empresarial. Y leo una parte acá textual: nuevo ataque contra el grupo Sucolillo, molestan denuncias realizadas por el diario ABC Color. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Porque estamos mezclando los tantos. ¿Qué tiene que ver las publicaciones periodísticas que haga un medio de comunicación con las cuestiones que acabas de describir realizadas por el banco que sí forma parte de ese grupo empresarial? Son dos cosas totalmente distintas, pero evidentemente, como argumento de la defensa, están queriendo construir, que están a un paso de decir que esto es un ataque a la libertad de expresión. A ver, esta denuncia proviene ya de febrero del año 2021. Es decir, es una denuncia que realmente fue investigada durante mucho tiempo. A la ciudadanía transmitir que la Conmebol, al momento de hacer la evaluación para finalmente decidir si había mérito para hacer una denuncia, hizo acción seria. Decirle a la ciudadanía que Conmebol, como víctima impunible, y es perjuicios a su perjuicio que fueron objeto, en este caso en particular, se obtienen ventajas por parte de que rinden frutos en el contexto del patrimonio de la Conmebol. Y circunstancias de que pueden denotar que esto, por lo menos lo que implica la conducta de la Conmebol, implica algún tipo de persecución, porque, para señalar un detalle importante, esta es la primera oportunidad en la cual el Ministerio Público de la República del Paraguay toma una postura, en el sentido que sea, pero una postura de fondo respecto a lo que ya fue denunciado por Conmebol desde el año 2017. Y poder decirle a la ciudadanía que, verificando que uno de los motivos por los cuales se denunció también, se hizo la valoración en su momento, porque había cuestiones llamativas en todos estos contratos. Cuando la Conmebol denuncia en el 2017, el Ministerio Público hace toda una investigación de distintas fuentes, con distintas entidades, y va solicitando información. Ya en esa causa anterior, en el año 2018, determinados fiscales le habían solicitado al Banco Atlas que le comuniquen cuál era el perfil operacional de Nicolás Leos en el año 2013 en adelante. 2013 siempre es un año clave. El Banco Atlas, ya en aquella causa penal,
acompañó señalando el perfil operacional de Nicolás Leo del 2013, 1.400 millones de guaraníes con un LOA, mintiendo al Ministerio Público. Ya en el 2018 mintió al Ministerio Público, lo cual demoró que estos hechos puedan ser descubiertos. Entonces son conductas, no son normales, no son conductas bancarias normales. Claro. ¿Por qué enviar al Ministerio Público un perfil operacional alegando 2013 cuando el propio banco posteriormente admitió que eso no fue así? Claro. Ahora, entonces, a Conmebol esto le llamó la atención. Ahora, doctor, ¿cuánto dinero es el que recuperaría Conmebol si esto termina? Obviamente, al terminar el juicio, y cuando termina el juicio, el juez decide que sí, que corresponde, que son culpables, que se hizo esto, que este dinero es de Conmebol y que tiene que ir a Conmebol. ¿Cuánto dinero es el que está en juego, aparte de las demandas que puedan hacer ustedes en el fuero civil posteriormente por daño y perjuicio al mismo banco que tiene que ver con intereses, daños, etcétera, etcétera? De ahí, para explicar una cuestión penal. El transcurso del tiempo, por eso también nosotros siempre insistimos que los pronunciamientos tienen que ser oportunos. El transcurso del tiempo también puede afectar las diferentes herramientas o puede determinar que hay que recurrir a una herramienta u otra en el marco de la persecución penal. Por ejemplo, si hay hechos, por ejemplo, que pueden estar eventualmente históricamente prescriptos, eso no quita que se pueda privar de los beneficios a quienes participaron del hecho. Y obviamente también, si no están prescriptos, además de aplicar una sanción penal, que es pena privativa de libertad en el caso de lavado de activos hasta 5 años, también eventualmente privar de beneficios, y ahí hay que satisfacer o precautelar en realidad los derechos de la víctima. Acá clarísimamente se observa a partir de lo que recopiló el Ministerio Público de que hay una primera operativa de lavado de activos dividida en dos partes, que nosotros vamos a insistir esta primera parte que todavía tiene que ser abarcada por la Fiscalía, al menos bajo las reglas de eventualmente el comiso autónomo o la privación de beneficios. Leo en el 2013 se introduce 5.100.000 dólares, entonces ahí ya estamos hablando de un primer monto, 5.100.000. El 50%, o sea, elabora certificado de depósitos de ahorro. El 50% venció a principios del 2014. Y Nicolás Leos, una vez depositado el producto del vencimiento de esos CDA, transfirió ese 50%, esos 2 millones y algo, a otro banco. Claramente una operación de lavado con participación del Banco Atlas. Y el otro 50% llegó al fideicomiso. Entonces ahí estamos hablando de, en primer lugar, 5.100.000 dólares discutidos. Y conforme a la imputación, porque la imputación tiene esa virtud de poder indicarle, porque también es un mecanismo para que la gente que está imputada se pueda defender. La Fiscalía incluso le dice cuál de los CDA en guaraníes ellos entienden que tiene origen ilícito, que ronda los 3.000 millones de guaraníes. Entonces estamos, a partir de esta imputación al Ministerio Público, estamos discutiendo estos montos. Ahora, por último, doctor, si tuviste tiempo, supongo que sí, ya de leer en la totalidad del acta de imputación, creo que tiene 52 páginas, ¿en algún momento se hace mención a ese requerimiento que habían planteado los fiscales a los Estados Unidos? ¿Tiene algo que ver? Mencionan que llegaron a recibir documentación relacionada a lo que en un principio dijeron que ellos solicitaron a Estados Unidos. No, según se observa en el acta, esa información no llegó, pero sí se observa que el Ministerio Público realizó unas tareas de diferentes fuentes para reconstruir. Es decir, obtuvo más allá de los archivos de Banco Atlas, porque ocurre lo siguiente: cuando se lleva adelante actividades de control, por ejemplo, a un sujeto obligado, en esas actividades de control participan varias entidades. Entonces la Fiscalía tuvo la virtud, por lo que puedo ver, la virtud de recurrir a archivos históricos de otras entidades, y eso le permitió reconstruir todos estos hechos. Entonces entiendo que al haber obtenido información válida recurriendo a estos archivos históricos, entonces es que el Ministerio Público ahora pudo pronunciarse sin obtener esa respuesta de ese pedido de cooperación. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver qué sucede. En el caso de que esto avance, ¿cuál es la expectativa de pena para los que son... 5 a 15 creo que es. Sí, ¿cuánto es, doctor? En principio el lavado de activos tiene, salvo que después se pueda acreditar en el camino de agravantes, es hasta 5 años de privación de libertad.
aparecidas ciertas agravantes acreditadas, eso sube hasta 10. Ah, ok. Perfecto. Son penas de cumplimiento efectivo. De cumplimiento efectivo. Perfecto. Dale, doctor. Ahora, última pregunta. Sí. Acá hay un montón de imputados y no quiere decir que todos tengan el mismo grado de responsabilidad o que tengan responsabilidad o que la responsabilidad llegue a una cuestión de lavado o que llegue a una pena que sea privativa de libertad también, que sea menor inclusive. Asimismo, el Ministerio Público relata momentos diferentes, situaciones diferentes. Entonces, dentro de ese contexto, cada responsabilidad es individual y también dentro del listado podría surgir personas que al final de la investigación no cumplan todos los presupuestos para decir que tienen responsabilidad penal. Es decir, O que haya el relato de la atenuantes. Fiscalía hace un relato también, que haya atenuantes, claro. Y el relato de la Fiscalía hace un relato de distintos momentos porque eso tiene el lavado de activos. El lavado de activos, toda la operación y en diferentes momentos puede constituir esta figura. Entonces hay que analizar caso por caso, persona por persona, y eso lo hace la Fiscalía. Después, culminada la investigación, deberá tomar su postura final respecto a un eventual juicio y quién llega y quién no a ese juicio. Bueno, gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable. Cómo no, saludos a ustedes de la audiencia. Hasta luego, el doctor Claudio Lovera, abogado de la Conmebol. Nosotros tenemos que Por fin, hacer- ¿verdad? Sí, después de mucho tiempo. Hay que entender también, Pipo, y eso que al inicio cronológicamente explicó el doctor Claudio Lovera. La administración de Alejandro Domínguez en la Conmebol, gracias al apoyo y a la ayuda de la justicia suiza de Estados Unidos, llegó a recuperar un poco más de 130 millones de dólares. Este caso en particular no es una cuestión privada de Ale Domínguez, revanchismo contra No ese es su plata. ese grupo empresarial o ese medio de comunicación en particular, como le hacía referencia, están queriendo señalar de que esto es nuevamente Persecución. ataque al grupo Sucolillo o un ataque a la libertad de expresión, ni mucho menos. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, recibe la nota de las 10 asociaciones de fútbol que forman parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Diferente. Un mandato. Entonces le dicen en asamblea, hagan la diligencia correspondiente para recuperar el dinero que le pertenece al fútbol, no a ese grupo empresarial. ¿Y por qué las asociaciones están interesadas en eso? Porque así como se hizo cuando se recuperaron los 130 millones de dólares, esa plata se redistribuye a las asociaciones de fútbol para que se inviertan en las formativas, en la cancha lumínica, todo lo que fuese, ¿verdad? Y los estadios que hemos visto acá mismo. Esta es la motivación, no existe otra cosa. Obviamente, en una grosera manipulación como lo están haciendo, van a querer presentar de que esto forma parte de un ataque a la libertad de expresión, molestan las denuncias del diario ABC Color contra no sé quién. No, no se trata de Pero eso. acá hay dos hechos, Jorge. Un hecho es el hecho que le hayan ayudado a lavar el dinero a Leos en un momento que ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Sabían muy bien lo que estaban haciendo. Además, violaron debida diligencia, todo lo que tenían que hacer, violaron todas las leyes. Y otro es cuando, bueno, ya en un momento toda la familia dice, no hay problema, dispongan del dinero, nosotros cedemos el dinero, no es nuestro, ustedes nos dicen que no es nuestro. Pueden inclusive alegar la ignorancia de la familia, porque vos podés no saber dónde sacó el dinero tu papá o tu marido o lo que sea. Y digo, bueno, ya que ustedes dicen que es esto, lleven el dinero. Y el banco le dice, no, no te voy a dar. O sea, ahí hay un segundo delito, me parece que es apropiarse de un dinero por el cual el mandante, el que te firmó, el que es beneficiario del original del fideicomiso, te dice, bueno, dale ese dinero a tal cosa. No, no le voy a dar. ¿Y por qué? Porque no. Porque no quiero, porque no se me canta. Porque yo soy fulano de tal y tengo diario y te voy a sacar la tapa. Entonces, acá, ese nivel de impunidad con que se manejaron desde hace ya varios años. Esta sesión de la familia tiene como 4 o 5 años. Tenían que haber devuelto. Bueno, nos enteramos que la familia, nosotros también somos como hacemos con la familia, nos lavamos las manos, vamos a cubrirnos como podamos, discutimos el juicio, achicamos el problema y devolvemos la plata. No, nos emperramos y nos quedamos con los 5, 8, 10 palos porque tenemos que pagar interés y compañía. Y nos hacemos los boludos porque somos muy guapos y tenemos diario y encima va a subir marito y no nos calienta. En la construcción de la imputación, es muy interesante lo que dice el doctor Claudio Lovera,
la Fiscalía no se quedó solamente con la denuncia presentada por la Conmebol, Claro. sino hace una revisión y una consulta de diferentes fuentes. Cruza la información y hoy tenés este resultado. Tenemos que hacer la última pausa, ya venimos. Vamos, Jorge. Ya no tenemos tiempo, nos vamos, Pipo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao.